Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros en esta sesión en la que pues estamos hablando de algunas características o condiciones propias que debemos de considerar o tomar en cuenta para reiniciar nuestra atención con nuestros pacientes. Estábamos ahorita definiendo algunas características importantes acerca del estrés visual. Como dijimos, el estrés visual es una pregunta. ¿Me pueden auxiliar? Me está apareciendo aquí un mensaje que mi pantalla está en pausa, compartirla. ¿Se puede ver o no se ve? Sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces el estrés visual tiene muchísimas repercusiones dentro de nuestra actividad visual y una de ellas es la primer causa que provoca el frotarse los ojos. Por lo tanto, la, la cultura de una situación en la que se implica la incomodidad, donde se implica el dolor, la fatiga, particularmente un dolor localizado en o alrededor de los ojos, y esto, bueno, como consecuencia puede tener muchísimas repercusiones. Por lo tanto, una de las causas de dolor de cabeza está ligada específicamente al trabajo cercano. Si nosotros consideramos esta posibilidad como una característica que desencadene el dolor, necesitamos incorporar dentro de nuestros cuestionarios la actividad cercana y poder contabilizar el tiempo. Por ejemplo, contabilizar cuánto tiempo pasa una persona realizando un trabajo cercano se vuelve una manera muy efectiva de poder deducir si nuestros pacientes tienen o no un estrés visual considerable. Generalmente, las personas con una hipermetropía latente, recordemos que la hipermetropía latente es aquella hipermetropía en la que nosotros físicamente no podemos encontrarla, es decir, hacemos una retinoscopía, hacemos un examen refractivo, nos arroja una graduación muy pequeña, pero si de repente a esa persona le ponemos un ciclopléjico y nos encontramos una hipermetropía mayor, eso significa que esa persona de manera inconsciente e involuntaria está haciendo un esfuerzo acomodativo muy importante. Por lo tanto, la hipermetropía latente es una causa de fatiga ocular grave. Es decir, este tipo de personas podría decir, no, pues yo no siento molestia, yo no tengo molestia, yo veo bien. Y efectivamente, ustedes le toman agudeza visual y ven bien. Pero cuando se ponen a trabajar mucho tiempo, están trabajando en la computadora, están viendo el celular, están leyendo algún libro, etcétera, se cansan y se frotan los ojos. Por lo tanto, a estas personas conviene corregirlas, tal vez no en su totalidad, porque recuerden que la hipermetropía latente es una hipermetropía que no va a aceptar el paciente en sus anteojos, es decir, le van a poner la graduación y esta persona va a experimentar una visión borrosa, pero en cuestión de visión cercana va a ser muy positivo, es decir, con eso disminuiríamos todo el nivel de estrés visual, disminuimos la capacidad de convergencia y de acomodar del cristalino, por lo tanto entra en un estado de reposo y esto puede ayudar a disminuir de manera importante el estrés visual. Por lo tanto, el darle algunas recomendaciones, como por ejemplo mantener una buena iluminación. Una buena iluminación no significa ni que sea excesiva ni que sea pobre, sino una iluminación adecuada. Se supone que una iluminación adecuada está entre las 700 y las 1350 candelas. Esto es algo aproximado a la sombra que obtenemos bajo un árbol en una tarde soleada. Ese tipo de iluminación es bastante cómoda y por lo tanto esto nos ayuda a disminuir también el estrés visual. El mantener una posición correcta de trabajo, el mantener nuestro monitor por debajo de la línea media de mirada, también se va a convertir en una opción muy importante para disminuir el nivel de estrés en general de esta persona. Cuando tenemos falta de iluminación en este tipo de pacientes,
a consecuencia de que podría incrementar la persona el brillo de los dispositivos, bueno, pues eso va a agudizar los síntomas. Por ejemplo, es muy común que a las personas les guste a veces incrementar el brillo de sus dispositivos, ponerle el brillo al máximo, tanto en la computadora como en el teléfono. Esto no es bueno. Lo ideal es que el brillo de la pantalla armonice con el brillo que tenemos en el exterior. Deben de estar más o menos equilibrados. Eso sería lo ideal. Si nosotros ponemos menos brillo o ponemos más brillo, automáticamente se va a agudizar la fatiga visual y por lo tanto se van a desencadenar los síntomas. ¿Cómo se logran los síntomas? Para que también nosotros lo podamos preguntar al momento de la consulta. Si al estar trabajando después de algunas horas, la visión se vuelve un poco borrosa, los objetos se ven un poco confusos, o el cansancio es tal que la gente dice, ¿sabes qué? Mejor voy a seguir después porque ahorita estoy muy cansado y ya hasta me duele la cabeza, ya me siento mal. Esos son los síntomas que se agudizan precisamente por la presencia del estrés visual. Fíjense bien, nada más como un dato histórico, yo el día de hoy por la mañana estaba dando una plática acerca del desarrollo histórico de la optometría y en algunos países cuando todavía no se tenía bien desarrollada toda la optometría como la tenemos hasta hoy, a las personas jóvenes que tenían problemas de este tipo, es decir, que los ponían a leer o a escribir, etcétera, y que no podían hacer sus actividades, más bien los tutores o los maestros de estos niños los inducían a dedicarse a otras cosas, a cargar bolsas en carretas o a dedicarse pues a otras cosas. O incluso en el peor de los casos, cuando las personas eran adultas, los invitaban a irse del país porque no los sentían como útiles en la vida laboral. Actualmente la cultura es un poquito más abierta en ese sentido. Sin embargo, dentro de esta cultura hay muchas personas que no se los dicen, pero así se sienten. ¿Cuántas veces han escuchado a una persona decir, no quiero ser una carga para los demás, no quiero que estarles dando molestia a los demás? Y precisamente estas son las consecuencias a veces de no acudir con el profesional adecuado. Por esa razón, a este tipo de pacientes con ciertas hipermetropías es muy importante darles una atención no solamente optométrica, sino también de incorporación o de reintegración a la sociedad. Como vemos, la miopía tiene pocas repercusiones a nivel cercano. Es decir, a un paciente con miopía, ustedes podrían dejarlo ahí trabajando horas y horas y horas y horas y horas y no va a tener ningún tipo de problema. Más bien, estos pacientes van a tener más problemas o cansancio cuando están tratando de ver objetos lejanos. Pero ¿qué es lo que se cansa? No se cansa tanto el sistema visual, más bien se cansan los músculos faciales, porque al momento de intentar hacer ese famoso guiño, toda la tensión se genera en los músculos que están en el rostro y esto también puede llegar a ocasionar que haya un dolor de cabeza, pero no necesariamente en los ojos, sino en más parte de la cabeza debido al esfuerzo tan general, porque implica una mayor cantidad de músculos faciales y esto, bueno, evidentemente también es un tipo de estrés, algo que puede llegar a ocasionar un problema importante. Sin embargo, recordemos que también a nivel mundial, la miopía ha incrementado cada vez más su intensidad. Esto ha provocado que múltiples países estén tratando de hacer cosas que funcionen para poder mitigar los efectos del elongamiento ocular y que se disminuya la progresión de la miopía. Hay diferentes factores. Actualmente en muchos países ya se están adaptando lentes progresivos a niños para que también no hagan tanto esfuerzo de acomodación en distancias cercanas. Ya se están haciendo diseños especiales en lentes oftálmicos para poder corregir la progresión de la miopía. De hecho, por ahí las personas de LensBenz tienen una investigación muy buena con respecto a un lente que se está manejando en estos momentos en China para poder disminuir la elongación del ojo.
Y otro estudio muy interesante, se está aplicando la contactología para poder disminuir la elongación ocular. Por lo tanto, la miopía se está convirtiendo ya en un problema de salud pública y tenemos que buscar también alternativas que ayuden a disminuir los niveles de miopía que están teniendo las personas, puesto que la forma tradicional de corrección de miopía está demostrando no ser efectiva en la progresión de la misma. Por lo tanto, sí es importante considerar a mediano y a corto plazo la aplicación de nuevas tecnologías que nos permitan tener y preservar la visión de nuestros jóvenes. Algunas de las terapias que se han utilizado, nada más para darles un pequeño repaso cultural, se han utilizado lentes RGP para la ortoqueratología. La ortoqueratología es una técnica que involucra un moldeado de la córnea. Se moldea la córnea con la finalidad de poder disminuir su curvatura y esto provoca que el ojo no siga aumentando de tamaño. Otra de las características que se ha utilizado, se han empezado a utilizar en jóvenes lentes bifocales y multifocales para la corrección de la miopía y para que no acomoden tanto en la visión próxima. Y en algunos casos, un poquito más agresivo tal vez para nosotros como optometristas, pero han demostrado también tener un nivel de utilidad, está el uso de fármacos para poder disminuir el grado de acomodación, ya que se piensa que la acomodación excesiva es la que está ocasionando que haya también un nivel de elongamiento del eje anteroposterior. Perdón, denme un momento, no está avanzando mi diapositiva. Creo que está. Se avanzó doble. Otro problema que también tenemos de manera muy, muy frecuente, sobre todo en nuestra posición geográfica, en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, encontramos muy fuerte la presencia de astigmatismo, el cual es una situación que ofrece un nivel importante de fatiga ocular. El astigmatismo es una condición en la cual no existe una imagen puntual, por lo tanto, la agudeza visual tiende a ser baja y esto da como resultado la fatiga y por lo tanto la presencia de estrés visual. Por lo tanto, el poder corregir a estos pacientes también se vuelve un problema importante. Una situación que no se platica demasiado y que es muy frecuente es la anisometropía. Recordemos, si ustedes pueden observar en este ejemplo donde está este jovencito utilizando anteojos, vemos que el ojo derecho tiene un tamaño un poquito mayor al del ojo izquierdo. Posiblemente el ojo izquierdo tenga una graduación negativa y eso provoca que la imagen del ojo sea más pequeña. Este tipo de problemas que además se combinan, ¿no? Porque podemos tener un paciente que tenga anisometropía y que sea hipermétrope, o anisometropía que sea miope, etcétera, pero que se combina y que causa diferencias perceptuales entre la visión de un ojo y otro. Aquí